Ok, queridos estudiantes, el próximo tema es el de a lot of o lots of, en contraste con el any. La gramática que nos marca el libro es que hablamos de expresiones de cantidad, quantity expressions, y utilizamos el any antes de sustantivos plurales en las preguntas o en las oraciones negativas. Y cuando hablamos de un gran número, utilizamos a lot of o lots of. Y los ejemplos dicen: Do you have any cousins? Yes, I have a lot of cousins. Does he have a twin? No, he doesn't have any brothers or sisters. El ejemplo dice que si tienes algún... Ahorita vamos a ver también la interpretación. Dice: ¿tienes algún primo? Y dice la respuesta: sí, tengo demasiados, muchos primos. Y la pregunta es siguiente es: ¿él tiene un gemelo? Y la respuesta es: no, él no tiene ningún hermano o hermana. Entonces, teniendo esta tablita en mente, los cuantificadores any, lots of o lot of para positivas, el any para negativas o para preguntas. También se puede utilizar el a lot of para preguntas, pero tiene que ser pregunta específica, como que no intervenga un poquito con la coherencia de la pregunta. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos en mente que a lot of y lots of positivas, any negativas y any preguntas. Número 1 dice I have cousins. Ya sabemos que desde que dice I have no vemos ninguna negativa, no vemos ninguna interrogación, por lo tanto es una oración afirmativa, y la que queda bien de las dos es lots of. I have lots of cousins, quiere decir que tengo demasiados primos, muchos primos, ¿no? Do you have? Aquí tenemos una pregunta, porque estamos empezando con un auxiliar. Ya sabemos que la estructura de la pregunta que vimos previamente con el have, tenemos un signo de interrogación, por lo tanto queda bien el any. En este punto aquí podemos también utilizar el a lot of, siempre y cuando la respuesta no hubiera sido yes I have one. Si hubiera dicho yes I have a lot of cousins, para preguntar sonaría bien de preguntar ¿tienes muchos hermanos? Y si diríamos sí, tengo muchos. Pero aquí ¿tienes algún hermano? Como una pregunta de inicio de plática, entonces suena mejor el any, aunque ambas son correctas. La número 3, he has. Ya sabemos que, como vimos en el ejercicio previo, he has es una oración afirmativa, por lo tanto el que queda bien es a lot of. He has a lot of stepbrothers, que tiene muchos hermanastros. La número 4 es does she have. Ya sabemos que es pregunta, por lo tanto es any, y luego la respuesta es negativa. Número 5 es we don't have. Ya sabemos que esta es una oración negativa por la contracción del don't, por lo tanto any has. Y después aquí una razón del por qué. Después el número 6 es she doesn't have, igual que como vimos anteriormente es una oración negativa, por lo tanto el any. En este punto vale un poquito la pena intentar interpretar estas oraciones, sobre todo por el caso del any, porque aunque lo utilizamos en oraciones negativas y en oraciones de pregunta, la traducción, la interpretación varía mucho, de hecho, en estas interpretaciones. La número 1 es oración afirmativa, dice tengo muchos primos, demasiados primos, como quieran ponerlo, pero esa es la interpretación correcta con lots of. En la del número 2 es do you have any brothers? ¿Tienes algún hermano? Aunque la pregunta esté en plural con brothers, en español no tiene coherencia decir ¿tienes algunos hermanos? Como que no es una pregunta común. La pregunta es más enfocada hacia el hablar en particular, en singular también. ¿Tienes algún hermano? ¿Tienes alguna hermana? Como que suena un poquito más lógico, más coherente. Es como más, se adapta mejor al español. Entonces, do you have any brothers? ¿Tienes algún hermano? Y después la respuesta es sí, tengo uno. En la número 3, she has a lot of. Ya sabemos que él tiene muchos hermanastros. Aquí no hay problema. En la número 4 es una pregunta. Ella tiene, does she have any grandparents? Lo mismo con el grandparents con plural, aquí queda mejor en singular. Y aquí el any que queda como pregunta. ¿Ella tiene algún abuelo? ¿O tiene abuelos? Algo así, sin utilizar el algún, y suena bien. La interpretación puede variar y la respuesta negativa no lo tiene. La número 5, we don't have any cats. Aquí es donde
varía. En las cosas anteriores, como eran preguntas, quedaba bien con algún o alguna, dependiendo del género del parentesco que estuviéramos hablando. Pero en el número 5 ya no. We don't have any cats, quiere decir que no tenemos ningún. Aquí ya pasó de decir any con alguna pregunta a en negativa como ningún. Y la razón es, dice, my mom doesn't like animals. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gustan los animales. Y la número 6, she doesn't have any sisters, quiere decir que ella no tiene hermanas. Quedaría bien la interpretación como ella no tiene hermanas en plural, aquí queda bien, pero no necesariamente en todas, ¿no? Ya vimos que ocasionalmente en algunas queda mejor en singular. O ella no tiene ninguna, opcional ponerlo, ella no tiene ninguna hermana o no tiene hermanas. Y después la razón es she is the only child, o sea, ella es una hija única. Muy bien, espero que esta pequeña práctica les haya servido para corroborar los ejercicios que están en la plataforma para que ustedes los chequen, y también para que les haya servido un poquito de práctica para más o menos alguna duda que tuvieran, o también en las interpretaciones, porque tienen que ser, es importante también saber las interpretaciones y cómo varía un poquito los significados de una oración negativa a una afirmativa. Muy bien, por mi parte sería todo y nos vemos en el próximo